Buen día, mi nombre es Joan Sebastián Agames Pinzón. Soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle, sede de Bogotá, Colombia. A continuación haré una presentación que se mueve en el campo de los cementos alcalinos. Esto con un fin educativo. La práctica se realizó por medio de 3 niveles para tener una investigación fraccionada que disminuya las muestras y por ende los costos. En la siguiente diapositiva les hago la presentación de un glosario, el cual puede ser importante para aquellas personas que quieran entender el significado de ese paper por medio de esos conceptos. Así que pueden pausar el video y pueden revisar esos conceptos. Como bien sabemos, la industria del cemento a nivel mundial no es amigable con el medio ambiente. Y desde hace ya varias décadas, los estudios están encaminados en minimizar lo máximo posible el uso del cemento para las obras civiles. Y en esa investigación se buscó determinar aditivos que sean capaces de mermar el uso del ya mencionado, debido pues al calentamiento global, que se debe en un 65% a las emisiones de CO2, y la fabricación del concreto emite cerca del 7% de estas emisiones. Cabe resaltar que la industria del cemento consume el 5% de la energía industrial a nivel global cada año. Además, para el ser humano, la manipulación de este es dañino, debido a que puede contraer cáncer pulmonar u otros. En el análisis químico realizado por fluorescencia de rayos X, se determina la composición química de las muestras y en el físico se encuentran sus propiedades como el tipo de material, que es fino debido al análisis de finura por tamices. En la tabla 2 se determina el uso de aglutinantes para el concreto y la composición total sólida. En la tabla 3 se aprecian los factores tenidos en cuenta por los laboratoristas. Por ejemplo, el factor B hace referencia a la cantidad alcalina versus la escoria, con una mayor proporción de escoria. Es importante tener en cuenta estos factores, ya que durante la presentación vamos a tenerlos en cuenta en varias tablas y en varios cálculos. En la tabla 4 se definen las dimensiones por especificación tenidas en cuenta para la práctica. En las tablas 5 y 6 se encuentran las determinaciones para cada una de las muestras. En la tabla 7 se encuentran los resultados obtenidos de las propiedades mecánicas por muestra tras el ensayo. Es importante acá tener en cuenta las unidades en las que se presentan cada resultado. Por ejemplo, la resistencia a la compresión se presenta en megapascales, el módulo de elasticidad en gigapascales. La tabla 8 ilustra la respuesta promedio de cada factor en las propiedades mecánicas a los 7 y 28 días de edad. Para el efecto de la molaridad del hidróxido de sodio, que es el factor A, indica que el aumento de sodio se da gracias a la molaridad del hidróxido, que tiene un efecto positivo en la compresión y resistencia del hormigón de escoria activada alcalina. En cuanto al factor B, se puede observar en la tabla 8 que el aumento de la relación de 0.4 a 0.5 tiene un efecto negativo en la resistencia a la compresión del cubo. Para el factor C, que es la temperatura de curado, el aumento de curado en seco de 30 grados Celsius a 90 grados Celsius disminuye la resistencia a la compresión. En cuanto al factor D, tiempo de curado, la tendencia resultante se explica de manera similar al factor C, donde el exceso de agua se evapora, probablemente explicando el efecto negativo de 3 días de curado en comparación con 1 y 2 días de curado en seco. Finalmente, el factor E, que hace referencia al hidróxido de sodio versus el silicato de sodio. Se observa que a medida que la relación de los mismos aumenta, la resistencia a la compresión de concretos también lo hace. Ese comportamiento puede deberse al aumento de aniones de silicato de sodio que se asocia con el aumento de solución de silicato de sodio. Las tablas 9 y 10 presentan las tablas de 2 vías para los factores B por C, B por D y C por D a los 7 y 28 días de edad. Además, la interacción de los dos factores para 7 y 28 días da como resultado una resistencia a la compresión del cubo mayor. Estas cifras pueden utilizarse para predecir los o las combinaciones adecuadas para obtener la mayor resistencia a la compresión.
La tabla 11 explica las tablas de doble entrada para los factores A versus B, A versus D y B versus D. La edad de 7 días, mientras que la tabla 12 muestra la tabla con las mismas relaciones para la edad de 28 días. A partir de estas cifras, se encuentra que la mejor tensión de división para el valor de resistencia a la edad de 7 días se obtiene cuando el factor A es igual a 14 moles, el factor B igual a una relación de 0.45 y el factor D es igual a un tiempo de curado de 2 días, mientras que a los 28 días el mejor valor se obtiene cuando el factor B tiene una relación de 0.45, el factor C una temperatura de curado de 30 grados Celsius y el factor D un tiempo de curado de 2 días. La tabla 13 presenta la tabla de doble entrada para los factores B versus E, B versus C y C versus E. A partir de estas cifras se encuentra que el mejor módulo de elasticidad se puede obtener cuando el factor B tiene una relación de 0.4. El factor C, una temperatura de 30 grados Celsius y el factor E, una relación de 1 versus 3.25. La relación general entre el hormigón de escoria activada alcalina se establece en el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión usando los resultados de las pruebas disponibles de las 27 mezclas. Ahora bien, conclusiones. Primero, el aumento de la molaridad del hidróxido de sodio aumentó la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad y mejoró la porosidad. Segundo, el aumento de la relación en el factor B disminuyó la compresión, disminuyó también el módulo estático de elasticidad, disminuyó la división de tracción y todo eso dentro de un carácter de 7 días. Mientras que a los 28 días, la resistencia a la tracción alcanza su valor máximo cuando el factor B es igual a 0.45. Además, el aumento del factor B termina dando un aumento también en la porosidad. El aumento de la temperatura de curado disminuyó la compresión, la resistencia a la rotura, la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad. Debe notarse que los mejores valores de las pruebas se han logrado cuando la temperatura de curado es de 30 grados Celsius, que está cerca de la temperatura ambiente promedio de 25 grados Celsius en la zona donde se llevó a cabo el procedimiento. Además, el aumento de la temperatura de curado aumentó la porosidad. 4. Se consiguen los mejores valores de todos los parámetros probados cuando el tiempo de curado es de 2 días. Séptimo, el cubo de hormigón de escoria activada alcalina alcanza aproximadamente el 90% de su resistencia a la compresión debido a una resistencia de tracción en los 7 primeros días de edad. Y en base a eso, el hormigón de escoria activada alcalina posee una alta resistencia inicial. En la siguiente página podemos encontrar la bibliografía del paper del cual les he expuesto en esos minutos. Les invito a que puedan buscarlo y puedan empaparse más sobre el tema. Feliz día.